Continuamos con esta entrevista. Ahora hablábamos y hay muchas confusiones, como mencionábamos, pero también se confunde el papel del juez y el papel del Ministerio Público. Y juez y Ministerio Público tienen posiciones, funciones, competencias absolutamente diferentes en el proceso. Y ahora también hay una percepción, no te apures, usted se acuerda de la época de la Cámara de Gas, hace 40 años, no, llévalo ahí que ese juez te va a fallar a favor. Sí. No, ¿qué pasa con la división de Poder Judicial y Ministerio Público? ¿Están funcionando todos? Mira lo que pasa. Los jueces le tienen miedo al poder mediático, No me diga una cosa al así. imaginario popular. Entonces, se ha venido creando un estado de opinión, lógicamente con un ala de la prensa, alegadamente progresista, que se vincula a algunas entidades que se hacen llamar de la sociedad civil. Muchos de estos fiscales tienen algunos niveles de acercamiento con esta parte de sociedad civil. Los jueces que se presumen son independientes, a muchos le han venido quitando inclusive visas. Y eso se hace una fiesta y cada vez que a un juez de esto se le humilla, con un poder mediático que lo coloca, inclemente, yo le digo. exacto, los coloca en una atalaya pública, y que de ser gente, muchachos serios, de familia buena, bueno, tienen que algunas veces hasta arrodillarse ante ese tipo de comportamiento. Un ministerio público o una parte del ministerio público que cuando no puede ganar arrebata, insulta, atropella, graba, persigue. Sí. Y entonces estos jueces, en ese temor, van tomando decisiones con algunas precauciones. Otros se han sumado a la fiesta, así de sencillo. No hay, y lo debo decir desde la Suprema Corte de Justicia, una especie de respaldo firme, y entonces ellos tienen que sobrevivir. Se trata de jueces también que vienen de sectores ligeramente desposeídos, muchachos de pueblo, dependen de un salario, tienen una familia, y entonces tienen que seguir sobreviviendo en esta tormenta. Eso es terrible. Desgraciadamente no debía ser así. Para un empleado, qué sé yo, de cualquier dependencia, pero no para el Poder Judicial. Como parte de lo que hablamos de crisis institucional, y está Cámara de Cuentas, está un solo poder que yo percibo ahora, no hay división de poder, y el primer poder del Estado luce amedrentado. Pero esa parte de la enseñanza del derecho procesal, que precisamente esos grupos mediáticos siguen la corriente, a mí me encanta cada vez que tú ofreces esos talleres. Caso específico, delaciones premiadas. Eso está en boca de cualquier redactor de un medio, sea digital, sea escrito. Y yo a veces le digo, no, pero busca el código. No, pero ya aquí la independencia ha impuesto que existen delaciones premiadas. Yo quiero que tú expliques eso, además de no olvidarnos nunca de la coautoría. Pero yo tengo un coautor que me facilitó el camino para encontrar una prueba, y ese está bendecido por algo que nos hemos inventado sobre la marcha, que es delación premiada, que no existe, es como alevosía en el asesinato, que eso no está en nuestro Código Penal. Por tanto, partiendo del principio de legalidad, como no existe, no puede aplicarse. Es cuesta arriba que desde los medios de comunicación, que se presume debían de contribuir con la educación del pueblo, se utilicen estos términos que no forman parte
de nuestra legislación. Y parece que en la población es de lo que se habla. Este es un término, en el caso de la delación premiada, reglamentado en cada uno de los países donde se lleva a cabo con leyes especiales. En el caso del Brasil, esta es una expresión típica de Brasil, nada más que de Brasil. Pero como Brasil tuvo un boom con este tipo de casos, entonces Brasil invadió el mundo a través de Odebrecht, cuyo proceso casualmente lo llevó Wilson Camacho, dicho sea de paso. Todavía están recurriendo porque del grupo que sometieron, apenas quedan dos, que no los condenaron ni siquiera por el caso de Brecht, lo condenaron por otras cosas, por lavado de activos y otras cosas que nada tenían que ver al final del día. Y están en libertad como debe ser. Correcto, correcto. En Argentina le llaman de otra forma. Nosotros le llamamos el colaborador eficaz, artículo 370. Que no tiene reglamentación, nada más está referido en el código. Por tanto, ese texto debía de tener una forma de cómo se debe aplicar. Yo creo que aquí se ha venido mal aplicando y eso empeña la responsabilidad civil y penal de los fiscales. Es verdad, porque esas negociaciones tienen que contar pero se deben estar con la autorización de un juez. No le va a pasar nada. Las negociaciones que se hacen con personas que se dice que participaron de la comisión de los hechos deben contar para que el fiscal pueda llevarlo a cabo con la autorización de un juez. Y no ha ocurrido así, sino que discrecionalmente las fiscalías han llegado a acuerdo con esta gente y aquellos que tienen mayor cuota de responsabilidad sencillamente se van para su casa a echarse fresco y a bañarse en agua fría. Y posiblemente el que estaba cargando los papeles, que era sencillamente una persona que recibía mandato, es el que, porque no se doblegó, porque no se convirtió en Judas, porque no sopló, posiblemente sea el que esté cargando las responsabilidades. Y ese solo elemento podría traer serias consecuencias a esos procesos. Amén, de que la parte de auditoría, que en estos casos es fundamental, porque se trata de alegados casos muy especiales, porque se trata de casos de funcionarios o exfuncionarios públicos, que no es el delito común. Por tanto, tienen un régimen legalmente especial, distinto al del derecho común. Y en ese sentido, esas negociaciones que se están haciendo, yo creo con toda honestidad que pueden generar algunas inconsecuencias o consecuencias de cara a los procesos que se están llevando a cabo, porque en algún momento algún juez va a decir, no, aquí se está violando el principio de legalidad. No, se crea un caos. Yo tengo un caso que acaba de una corte ante las violaciones groseras en el debido proceso que se hace en la fase preparatoria del Ministerio Público, que no oye a nadie, lleva las investigaciones de manera inquisitorial, solo. ¿Pero ese fue el logro de la transformación del Código Procesal? No, eso era lo que se aspiraba. Y el tránquenlo. Exacto, eso era lo que se aspiraba. Y ahora estamos peor. Ahora es tranca primero e investiga después. Lo que le acaba de reprochar la Corte Interamericana a México y la acaba de sancionar con 2 sentencias extraordinarias que han removido toda América Latina, porque en México se tranca primero y se investiga después, que es lo que están haciendo aquí. Te tranco primero e investigo después. Porque ¿cómo es posible que el Ministerio Público pida 18 meses en una investigación que apenas comienza, sin ningún elemento indiciario o muy pocos elementos indiciarios? Y sin embargo esa persona, en el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, realiza la auditoría, no oye al auditado, óigase bien qué detalle, no oye al auditado, y esa es una grosera violación de parte de la Cámara de Cuentas, que está sufriendo las inconsecuencias de todo esto, porque la legislación que crea
al propio auditor en las auditorías normales privadas, la originaria, la ley 633 del 40 y pico, dice que el auditado tiene que ser escuchado. Pero la propia ley de Cámara de Cuentas dice que el auditado tiene que ser escuchado. Y el reglamento de la ley de Cámara de Cuentas dice que el auditado tiene que ser escuchado. Y eso no ocurre. Y a propósito de Cámara de Cuentas y del poder que tiene el Ministerio Público, porque se lo concede la ley y porque se lo concede la demanda pública nacional, lo que ocurrió con la Cámara de Cuentas pasada, independientemente que siempre tenemos que decir que cometieron errores, todo lo que tú quieras, pero yo creo que es un caso único en la historia republicana nuestra. Esa visita domiciliaria, ese allanamiento para iniciar la operación Caracol a la instancia pública. Eso es un caso de verdad. Pero lo hace un órgano que está allanando a una institución constitucionalmente creada, un extrapoder. Es como que el Ministerio Público le diga... Pero eso fue un hecho aplaudido por el presidente de la República incluso. Bueno, es que el presidente de la República no es abogado y parece que los consultores que tiene al lado no le están diciendo que está incurriendo en un gravísimo error. Yo siempre se lo he dicho. Está incurriendo en un gravísimo error y es muy bueno correr en la recta. Es muy bueno, pero toda recta tiene una curva. Al final, nadie sabe lo que está detrás. Estas cosas, cuando uno las dice, a mucha gente le resultan odiosas y parecen temerarias, pero el tiempo da la razón. Lo que ha venido ocurriendo con la Cámara de Cuentas es grosero. Sí. No solamente por el allanamiento que se hace, es que luego todas las auditorías que se hacen, quien va dando a cuentagota la parte de la documentación es el mismo órgano que está investigándote. Y me dicen... No, porque se convirtió en un órgano mediático también, por las demandas que hacen esos grupos que son un suprapoder realmente. Y le exigen y le piden. Y la discreción, la discreción en las instituciones no existe ya. Es que el comportamiento de esa institución, que el fin es bueno. El fin es bueno porque el fin es un fin de vigilancia. Se ha ido desnaturalizando a unos niveles alarmantes. Bueno, aquí se hizo un juicio político a una antigua Cámara de Cuentas por una cuestión insignificante, por una discusión de salarios. Lo que acaba de cometer esta Cámara de Cuentas y confesar es que esas auditorías están siendo manipuladas, que están cargadas de sesgos en distintos niveles. Que dicho sea de paso, en aquella ocasión no se le dio tantas vueltas a la aplicación de los reglamentos y de la Constitución para interpelar a los integrantes de aquella Cámara de Cuentas. Correcto. Pero aquí estamos todavía buscando una solución que las leyes prevén. No lo entiendo, quizás precisamente por toda la confusión de funciones, de poderes y el poder del presidente de la República. Lamentablemente esa Cámara de Cuentas, lo que siga haciendo no tiene validez. Es más, yo sostengo la tesis que en un buen sistema de justicia, todas las auditorías que ha hecho esta Cámara de Cuentas son nulas todas. Y yo les recomiendo a los abogados dominicanos que busquen a partir del atentado de España, del tren de Atocha, lo que luego ocurrió en los Estados Unidos con los laboratorios, porque quienes hacen las investigaciones de lo que ocurre en España, a pedimento del gobierno español, es el FBI norteamericano. Y resulta que la prueba fundamental que levanta el FBI de Estados Unidos es una botellita plástica de Coca-Cola que encuentran en uno de los vehículos que explotan. Y ahí aparecen unas huellas dactilares que lo someten lo introducen los americanos en unas 50 millones de huellas y aparecen como unas 23 y pico de personas con huellas similares. Y de una de ellas es de un abogado americano, Brandon Mayfair se llama. Y lo detienen. Ese tipo demuestra que él nunca había ido a Estados Unidos, a España, que no había salido, que no viajaba.
Y entonces lo meten preso y al final del día se termina demostrando que a este señor se le persigue por los sesgos con que conduce la investigación el FBI, vinculándolo porque su esposa era de Medio Oriente, porque él defendía grupos de Medio Oriente, y entonces partiendo de esos elementos indiciarios original, lo vinculan con el tren de Atocha, pero se encuentra que él no tiene ningún tipo de vinculación porque nunca viajó, no tiene en sus pasaportes salida. Entonces, eso debe pasar aquí en esta Cámara de Cuentas. Todas esas auditorías, conforme a la confesión que ha hecho el presidente de la Cámara de Cuentas, de que todo eso y de que manos extrañas han ido y meten la mano en la Cámara de Cuentas, por tanto, deben ser nulas. ¿Qué usted vislumbra para la Cámara de Cuentas? Porque noto todavía la Cámara de Diputados buscando una solución. El presidente dijo que ya el Senado le había ofrecido esa interferencia que hace el presidente, que ya el Senado se acercaba a la solución, y una organización de la sociedad civil partidista quiere que esa Cámara se quede hasta el final, que los dejen. ¿Qué va a pasar, Manny? Bueno, el pueblo tiene que seguir reclamando de que esa Cámara de Cuentas debe ser cesanteada. Porque yo desde el primer momento, desde su nombramiento, llegó en una crisis, porque llega luego de un allanamiento que se generó a propósito, porque el fin de crear una nueva Cámara de Cuentas era poder crear las auditorías para poder abrir los expedientes de persecución en contra de un gobierno pasado. Esa es la verdad. Yo creo que eso no es legítimo. Se crea una crisis artificial con un allanamiento a la Cámara de Cuentas, que eso en cualquier parte del mundo hubiese generado una alarma extraordinaria. Y entonces se nombra con este Congreso del gobierno que llega mayoritario una nueva Cámara de Cuentas, que es la consecuencia de una negociación. No es que se ha escogido gente con el perfil que debían tener los miembros de la Cámara de Cuentas, no. Ahí hubo una negociación y desde el primer momento yo comencé a decir que llegó cargada de sesgos económicos, sesgos por miedo y sesgos políticos. Y por tanto yo sabía que lo que saliera de esa Cámara de Cuentas no tenía ningún tipo de validez. Hay unos sesgos penales que se han olvidado, pero Manny, yo sabía que iba a resultar un encuentro extraordinario con usted. Tenemos que despedir y